Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht de la sede San Juan, Colonial y Caraballo, quien les habla, el profesor Damián Maslucán, en esta oportunidad para desarrollar algunas aplicaciones relacionadas al tema que estamos tratando en esta semana, es decir, sobre elementos y propiedades de un sólido geométrico. Veamos entonces a continuación estas aplicaciones. Hay un primer problema que nos plantea lo siguiente. Una empresa de jugos naturales presentará su nuevo producto mediante nuevos empaques. Observa las medidas y ahí la podemos observar, ¿verdad? ¿En cuál de los empaques se empleará menor cantidad de cartón en su elaboración? Y la segunda pregunta, ¿en cuál de los empaques entraría más jugo natural? Justifica tu respuesta. Muy bien, entonces comencemos a resolver. Para ello, primero nos planteamos, recuerda de qué trata el problema. De manera resumida podríamos decir lo siguiente, del lanzamiento de dos nuevos productos en nuevos empaques que hace una empresa. ¿Cuáles son los datos? ¿Las podemos identificar ahí? Claro que sí, de manera general podemos decir las dimensiones del empaque. ¿Qué nos piden? Podríamos expresar lo que nos piden de esta manera. Por ejemplo, en primer caso, saber en cuál de los empaques se utilizará menor cantidad de cartón. Y una segunda pregunta, ¿cuál de los empaques tiene más capacidad? Continuando con el desarrollo del problema, ahora nos planteamos qué estrategia vamos a utilizar. Obviamente, si queremos responder esas dos preguntas, debemos de calcular, por un lado, el área total y el volumen de cada uno de los empaques mostrados. Correcto. Primero vamos a calcular el área, pero para calcular el área debemos de identificar qué clase de prismas son cada uno de ellos. Observa el primer prisma, el primer empaque es un prisma cuya base es un cuadrado. Recuerda, esta marca me indica que tiene igual medida, por lo tanto será un prisma cuadrangular, ¿correcto? Y eso es lo primero que tenemos que hacer, cuya medida o cuyo lado o cuya arista en este caso es 8 centímetros. Y bueno, recordando cómo calculamos el área total, recuerda el área de las bases más las áreas de las caras laterales. Ahora simplemente nos queda reemplazar. Como la base es un cuadrado, entonces su área será 8 al cuadrado, pero ¿cuántas bases hay? Hay 2 bases, ahí está. Luego, tenemos cuatro caras laterales con igual medida, ya que su base es un cuadrado, por lo tanto 8 por 20 centímetros, 8 centímetros por 20 centímetros, pero multiplicado por 4. Desarrollando este procedimiento, si te has dado cuenta, recuerda primero la potenciación y ahí está 8 al cuadrado 64, ¿sí? Realizando todo este procedimiento vamos a concluir que el área total del primer empaque será 768 centímetros cuadrados. Pero ahora veamos cuál es el área del empaque B y para eso obviamente hay que identificar qué clase de prisma es. Nuevamente, ya no puedo decir que es un prisma cuadrangular, ahora será un prisma rectangular. Como podrás observar, las dimensiones son diferentes en la base. Eso nos lleva entonces a establecer cierta variación, pero a partir de esta forma, de esta relación matemática general. Veamos, el área de la base serán 2 veces 6 centímetros por 8 centímetros, porque son dos rectángulos que forman la base de este sólido. Luego, aquí si te das cuenta, las caras laterales no tienen igual longitud. Esta cara, donde está la letra B, es igual dimensión con la cara opuesta, que ¿cuánto mide? 6 centímetros por 20. Recuerden, la altura es común para ambos empaques. Entonces ahí tengo 2 por 6 centímetros por 20 centímetros, pero también aquí tengo otra cara que opuestos son iguales, la de 8 centímetros de ancho y 20 de alto, pero también son 2, entonces por 2. Realizando estas operaciones, ya sabes, aquí te sale 48, aquí 120 y aquí 160, a cada uno de ellos multiplicados por 2, por 2, por 2. Finalmente, resolviendo todas estas operaciones, vamos a llegar a la conclusión que el área total del segundo empaque, ¿cuánto es? 656 centímetros cuadrados, ¿correcto? Ahora sí, tenemos que establecer una comparación entre el empaque A y el empaque B, es decir, sus áreas respectivas. Por lo tanto, para responder esa pregunta diremos que en el empaque B se emplearía menor cantidad de cartón.
¿Cuánto menos se utiliza? 112 centímetros cuadrados menos. ¿Y cómo llego a esa conclusión? Restando 768 menos 656. Recuerda que la pregunta es en cuál de ellos se empleará menos cartón. Entonces debemos de responder a esa pregunta de esa manera. Continuando con el desarrollo de esa situación matemática, ahora nos queda calcular el volumen de dichos empaques, pero para calcular el volumen debes de recordar que el volumen se calcula mediante esta relación matemática, el área de la base por la altura, y para eso también tenemos que diferenciar según el tipo de prisma que tenemos. Para el prisma A, ya sabes que es un prisma cuadrangular, de manera directa diremos el área de la base es 8 centímetros al cuadrado y la altura es 20 centímetros. Resolviendo esta situación, ¿cuánto tenemos? Que el volumen de este primer empaque será 1280 centímetros cúbicos. Muy bien, en el segundo empaque veamos en qué se diferencia en su desarrollo. Como no es un cuadrado, ya no va a ser lo mismo aquí, ¿no? Tengo que multiplicar todas las dimensiones, 6 por 8 por 20. Muy bien, haciendo ese desarrollo, no olvides centímetro por centímetro. Aquí hay exponente 1, aquí también exponente 1. 1 más 1, 2. ¿Qué propiedad estamos aplicando? Producto de bases iguales. Entonces, al desarrollar esta operación tendríamos 960 centímetros cúbicos. ¿Pero ahí termina esto? No. No olvides siempre responder la pregunta. Entonces, la pregunta estará siendo respondida de esta manera. ¿Entrará más jugo en el empaque A? Se evidencia que su capacidad es 320 centímetros cúbicos más que el empaque B. ¿De dónde salió este 320? Muy sencillo, restando 1280 menos 960. De esta manera quedaría resuelta ya o desarrollada la primera situación matemática con sus dos preguntas. Veamos la siguiente situación matemática o el siguiente problema. En este caso nos dice lo siguiente. La señora Luisa compró 6 tarros de leche, pero cuando llegó a su casa, su hijo de 5 años de edad, mediante el juego sacó la etiqueta de las 6 latas. Calcula el área total de la etiqueta que tenía estos tarros de leche y además cuánta leche cabe en cada lata. Veamos entonces primero de qué trata el problema. Comentando, para resolver, recuerda, trata de que la señora Luisa compra su leche, pero como suele suceder probablemente en distintas casas, ¿no? Los niños suelen sacar las etiquetas. Quizá tú también cuántas veces has hecho eso, ¿cierto? ¿Qué datos dispone o de qué datos disponemos? Vamos a visualizar aquí. Están los datos en el esquema, en el gráfico. Y conocemos las dimensiones, ¿cierto? Y ahí las puedes identificar. Mira, ¿qué cosas? Tanto la altura como el diámetro. ¿Sí? El diámetro, en otras palabras, es el ancho total de esta lata. Mira, la altura 10,4 centímetros, el diámetro 7 centímetros. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Cuántas latas? Eran 6 latas, ¿cierto? Muy bien, a partir de esto, ¿qué nos están pidiendo? Es importante identificar qué nos piden, chicos. Y aquí nos piden también dos cosas. Primero, el área total de las etiquetas, ¿no? Que tenían los tarros de leche, y segundo nos piden la cantidad de leche que entra en cada tarro. En el primero nos piden el total de las 6, pero en el segundo solamente por cada tarro, el volumen por cada tarro. Ahora sí, ¿qué estrategias vamos a utilizar? Obviamente tenemos que calcular el área de las etiquetas y luego el volumen de la lata. Pero ¿cómo vamos a calcular el área de las etiquetas? Aquí viene el detalle, muchachos. Mira, tengo una lata, forma de cilindro, claro está, y necesito conocer el largo y el ancho de esta etiqueta, pero ¿de dónde voy a encontrar el largo de esta etiqueta? Para eso necesitamos recordar lo siguiente. ¿Cómo calculamos la longitud de la circunferencia? Que es importante conocerlo, ¿sí? Y para eso debes de tener en cuenta que para calcular el área de la etiqueta previamente se requiere la longitud, como te decía, la circunferencia de la base. Al final de cuentas eso va a ser el largo.
¿correcto? Entonces la longitud de la circunferencia se calcula mediante esta relación matemática, 2πr. Los valores tú la conoces, el pi te dieron que era 3,14, el valor de pi tiene cifras infinitas, pero para este tipo de problemas vamos a utilizar cogiendo solamente dos cifras decimales. El radio, ¿cómo encuentro el valor del radio? Recuerda, el radio, ya lo habíamos planteado antes, es la mitad del diámetro. Si el diámetro es 7, el radio será ¿cuánto? Su mitad, 3.5. Además, recuerda que el radio es el rayo, es el segmento que parte del centro de la circunferencia hacia cualquier punto de la circunferencia, desde el centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia. Pero de manera práctica también puedo decir que es la mitad del diámetro. Entonces, con esta información, lo demás simplemente nos queda reemplazar. Y ahí tenemos, mira, pi es 3,14, ya lo sabes, el 2 es una constante que no va a variar. El radio, 3,5. ¿Por qué 3,5? Porque esa es la mitad del 7 que te dan como diámetro. Resolviendo esta operación, vamos a ver que la longitud de la circunferencia es 21,98 centímetros. Bien, ahora sí, si sacamos la etiqueta de esa lata, como te decía, al final formamos un rectángulo y ese rectángulo va a tener como largo aquí a la longitud de la circunferencia que acabamos de calcular. ¿Cuánto es? 21,98 centímetros. Y el ancho viene a ser la altura misma que te están dando como datos. Muy bien, a partir de eso tú ya sabes calcular el área de este rectángulo. Recuerda multiplicando largo por ancho. En este caso, calculemos entonces el área de las etiquetas. Simplemente ahí tenemos esos valores y desarrollando vamos a obtener 228,592 centímetros cuadrados. Pero recuerda redondearlo, quédate con una o dos cifras decimales. Redondeando entonces tendríamos 228,59 centímetros cuadrados. Bien, ahora, eso es de una lata, pero nos piden el área total y eran 6 latas, ¿cierto? Por lo tanto, debo de multiplicar a este valor por ¿cuánto? Por 6. Y haciendo esa operación, tendremos pues que finalmente el área total de las etiquetas es ¿cuánto? 1371,54 centímetros. Bien, continuando con el desarrollo de esta situación, recuerda, ahora debemos de calcular el volumen, ¿no? Con eso estaremos terminando la resolución de esta situación matemática. Pero ¿cómo calculamos el volumen? Recuerda, muy sencillo, mediante una relación matemática como esta. Pi por radio al cuadrado por la altura. Pero ¿de dónde salen estos valores? Pi tú ya lo conoces, 3,14. El radio también la conoces, es la mitad del diámetro. Si el diámetro es 7, la mitad será 3,5. Si el diámetro es 8, la mitad sería ¿cuánto? 4, el radio sería 4. A ver, si el radio fuera 5, ¿el diámetro cuánto sería? El doble, ¿no? 10, así es. Pero bueno, en este caso, como el diámetro es 7, el radio será 3,5. La altura también la conoces. Bien, simplemente reemplazamos. Reemplazando esos datos que vamos a tener, mira, 3,14, 3,5, 10,4. Recuerda aquí, donde hay multiplicación y potenciación, primero se hace la potenciación. 3,5 al cuadrado me da 12,25. Y ahora sí, recién multiplicamos estos valores. Aquí este 2, este exponente 2, ya debe de ir dentro, ¿sí? Correcto. Muy bien, chicos. Ahora sí, realizando esa operación, tendremos que la capacidad de cada tarro de leche es 400,036 centímetros cúbicos. Muy bien, pero también es importante ya para cerrar esta parte recordar, ¿no? ¿Qué sucede en un cilindro? Un cilindro, al ser separado en sus piezas, se muestra este desarrollo. Y ese desarrollo, si te das cuenta, son dos círculos, ¿cierto? Los cuales son la base de este cilindro, en este caso de esta lata. Y este rectángulo, ¿qué viene a ser? Es la cara lateral, ¿no? Una sola cara lateral, la que es el contorno de esa lata.
En otras palabras, un cilindro está conformado por dos círculos y por por dos círculos y por un rectángulo. Si quisiéramos calcular el área total de cualquier cilindro, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, el área total, 2 veces el área de la base. ¿Por qué? Porque hay dos bases, más el área del rectángulo, el área en este caso de la cara lateral. Pero esto de la cara lateral, tú ya lo sabes, es 2pi por radio. Acabamos de verlo hace un momento como longitud de la circunferencia, ¿verdad? Por la altura. Listo. Pero ya anteriormente hemos trabajado la propiedad distributiva. Aquí podemos extraer factores comunes y el área total sería, mira, ¿qué factor común aquí tengo? 2πr, 2πr, ¿cierto? Entonces, si extraemos el factor común 2πr, entre paréntesis puedo poner r más h. Puedes utilizar esta última forma que te estoy mostrando o puedes utilizar también esta primera forma que te estoy mostrando. Tú eres libre de decidir. Eso es para calcular el área total. ¿Y cómo calculamos el volumen? Ya lo hemos visto, ¿sí? Pi por radio al cuadrado por h. No olvides, el radio es la mitad del diámetro. En ocasiones te darán diámetro, en ocasiones te darán el radio propiamente dicho. Ahora sí, el tercer problema ya tiene que ver con el cono. Me dicen aquí, una heladería después de mucho tiempo de cuarentena reiniciará sus actividades presentando estas muestras de barquillos. ¿En qué presentación se usa menos cantidad de helado para la venta? Teniendo en cuenta que se llena completamente el barquillo. Muy bien, ahí están las dimensiones respectivamente. Resolvamos entonces este problema. Si quieres saber de qué trata, ya sabes, se trata de la venta de helados en determinados barquillos. Por eso planteamos aquí, para poder responder, tenemos que calcular la capacidad de cada barquillo y para ello debes recordar que el volumen del cono se calcula así, ¿no? Entonces, el cono en realidad tiene una base, ¿no? Pero obviamente cuando vas a comprar helados, esta base no existe, ¿cierto? Físicamente. Por eso normalmente se llama barquillos, ¿cierto? Entonces, veamos. El volumen del cono, de manera general, chicos, recuerden, se ha tratado anteriormente, el volumen del cono se calcula mediante esta relación matemática. Pi por radio al cuadrado por la altura entre 3 o sobre 3. Este valor de pi ya lo conoces, 3,14. El valor de radio, ¿de dónde sale? De cada uno de estos diámetros que te están dando. Lo que ahorita te están dando son los diámetros, ¿sí? Y a partir de eso calcularemos pues el radio. Y obviamente la altura también te están dando para cada uno de los barquillos de helado. Sigamos. Ahora simplemente nos queda reemplazar para calcular el volumen de cada uno de ellos. Entonces diremos para el primer cono o el primer barquillo, en esta relación matemática, pi 3,14 radio. Si el diámetro es 4, el radio será 2. Por la altura, ¿cuánto es? 12. Recuerda, donde hay multiplicación y potenciación, primero la potenciación. Y realizando esta operación, finalmente vamos a obtener ¿qué cosa? Que el volumen de este primer barquillo será 50,24 centímetros cúbicos. Ya ese es del primer barquillo, del primer cono de helado. Pero veamos también el segundo cono. Ahí está reemplazando toda la información. Mira, pi es 3,14. Ahora aquí el diámetro, ¿cuánto es? 8. Si el diámetro es 8, el radio, ¿cuánto es? 4 centímetros. La altura, ¿cuánto es? 7 centímetros. Todo eso me dice, debo dividirlo con 3. Realizando entonces estas operaciones, concluimos que es 300,51,68 centímetros cúbicos entre 3. Dividiendo, entonces, finalmente, dividiendo, vamos a obtener ¿cuánto? 117,23 centímetros cúbicos. Eso vendría a ser el volumen del segundo cono. Pero ahí hemos terminado, aún no hemos terminado. ¿Qué cosa queremos saber? ¿Cuál de los barquillos tiene mayor capacidad? ¿Será el primero? ¿Será el segundo? Si te das cuenta, el primero tiene una altura mucho mayor al segundo,
pero ya conocemos cuál es el volumen de cada uno de ellos, estamos en las condiciones de determinar cuál es mayor y cuál es menor. Y lo que queremos saber en este caso entonces es en la primera presentación en la que se usará menos helados y en consecuencia en la segunda será pues la que tiene mayor capacidad. Muy bien, de esta manera ya estamos terminando, chicos, la presentación del video correspondiente a esta semana, agradeciendo a cada uno de ustedes por su atención prestada y pidiéndoles también seguir estudiando, seguir reforzando los temas que se están tratando y nos estaremos encontrando en otra ocasión. Muy bien, chicos.